Indutorres es una empresa nacional fundada en 1987, cuyo fundador es el ingeniero Alberto Torres Valencia, quien cuenta con una maestría en Ingeniería y Metalurgia y Soldadura de la Universidad de Ohio State en Estados Unidos. Gracias a estos conocimientos y experiencia en el sector, como Indutorres hemos incursionado en el sector de la metalmecánica pesada y hemos fabricado estructuras, tanques atmosféricos y de presión para varios usos y capacidades. Adicional a esto, también hemos hecho sistemas de distribución de tuberías para redes de aire comprimido, vapor, gases, oxígeno, nitrógeno y otros fluidos. Somos representantes autorizados para Ecuador de las siguientes marcas: Kaiser Compresores, Ecofluids, Betico y Rix. Durante más de 3 décadas de vida empresarial, hemos realizado cientos de proyectos que incluyen diseño, construcción, montaje en la modalidad llave en mano, satisfaciendo de esta manera a los clientes que han confiado en nosotros y quienes son nuestra mejor referencia de la seriedad, calidad y alta durabilidad de nuestros trabajos y proyectos. Aquí podemos ver en imágenes, tenemos la foto de nuestro fundador, el ingeniero Alberto Torres Valencia, una foto de uno de nuestros colaboradores en el taller ejecutando trabajos de soldadura justamente para una red de tuberías de distribución. Y podemos ver una pequeña foto de lo que es el ingreso a nuestra oficina matriz. Dentro de las divisiones internas o unidades de negocio en la compañía, tenemos la división de ingeniería y proyectos, que es la encargada de realizar toda la parte conceptual de los proyectos, planos, cálculos y todo lo referente a la ingeniería para luego ponerlo en marcha. Dentro de la división de distribuciones están las marcas que representamos, como ya lo mencionamos antes. Tenemos a Kaiser Compresores, tenemos a Ecofluids, Betico y Rix. A continuación, voy a dar paso al ingeniero Luis Ramírez, que es el líder del Departamento de Ingeniería en la zona norte, la sucursal que tenemos acá en Indutorres, para que continúe con la exposición. Les recuerdo que cualquier consulta la pueden realizar en nuestros canales para irlas atendiendo. Ya, muy buenos días con todos. Muchas gracias por tu presentación. Comencemos un poco hablando del fluido que vamos a manejar, bueno, al cual está dirigido esta tubería. Es capaz de manejar distintos fluidos, pero en este caso el que nos atañe, nos compete en este webinar tiene que ver con el aire comprimido. Ya, comencemos conversando un poquito de qué se trata o qué es el aire comprimido. El aire comprimido es un aire que utilizamos para realizar distintas actividades en muchas empresas. En este caso, lo que hacemos es utilizamos el aire atmosférico y lo comprimimos para poder utilizar. El aire comprimido está formado por varios gases, como lo pueden ver en la presentación. Hablamos de un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y otros gases. Además de esto, tenemos muchas impurezas que van a depender mucho de la zona, ubicación o el sitio donde tengamos el sistema de generación de aire comprimido. ¿Qué nos importa a nosotros del aire comprimido? En este caso nos importa la presión y nos importa el volumen, ¿sí? La presión, ¿por qué es importante? Porque es la que se encarga de realizar el trabajo. Y el volumen es la que se encarga de ocupar el sitio para que se realice el trabajo. En este caso es algo muy importante que tomar en cuenta en el momento de mencionar cualquier REX o cualquier sistema de distribución de aire comprimido. Sigamos adelante un poco. Regresando a la presión, ¿por qué es tan importante? Bueno, en la mayoría de casos no es necesario, en la mayoría de procesos o casos no es necesario tener el aire seco o extra seco, ¿sí? Muchas veces no te hace necesario pasar por todos los sistemas de tratamiento del aire comprimido, pero esto va a depender mucho de la aplicación final que queremos utilizar el aire. Cuando hablamos de temas de instrumentación, cuando hablamos de temas de alimentación, farmacéutica o demás, es súper importante tener en cuenta el tratamiento de aire, pero a la vez esto nos va a ocasionar temas de caídas de presión, ¿sí? Debido a que esos sistemas funcionan bajo presión y tienen sistemas de membranas tamiz y demás que nos permiten generar una cierta calidad de aire comprimido para que el usuario final
o en este caso la máquina o el elemento final del actuador funcione de manera correcta y no genere ningunos problemas. Entonces, por eso es tan importante la tubería de distribución. En este caso, podemos observar que por cada bar que ahorramos en la generación de aumento de presión, nos estamos ahorrando un 10% del consumo de energía. Una de las maneras más sencillas de entender esto es siguiendo el dibujo que tenemos abajo. Si se dan cuenta, una forma mnemotécnica de aprenderlo es a través de las letras. Si se dan cuenta, tengo un sistema de presión en donde indico que la presión es bastante elevada, estamos hablando de la generación, y ya cuando llegamos al final del sistema de tratamiento, llegamos a una presión menor, ¿sí? Esta presión, por lo general, no debe superar a 1.5% de la presión del consumo, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante saber qué materiales utilizar y qué materiales y de qué manera dimensionar cada tramo de la tubería o cada parte de la tubería. Hay muchas reglas mnemotécnicas, hay muchas maneras de manejar el diseño de cada tubería y de cada parte de la red. Entonces, debemos tener mucho en cuenta esto. Otra de las cosas muy importantes que nos lleva a atender el sistema de aire comprimido en generalidades es las fugas. Son bien importantes, más allá de las prácticas de buen uso de aire comprimido que se pudiera manejar en otro webinar, pero en la mayoría de empresas, la mayoría de costos o temas de aire comprimido se van ligados a las fugas. Uno de los mayores, o en donde se presentan las mayores cantidades de fugas, estamos hablando de los sistemas roscados, ya que ellos con el tiempo al comienzo pueden estar muy bien y con el tiempo empiezan a sufrir fatigas mecánicas los elementos que están roscados y por ahí se empieza a fugar el aire. Muchas veces son fugas tan pequeñas que no podemos escucharlas y hay otras que sí son bastante grandes o que son de grandes dimensiones que nos permiten escucharlas. Entonces, entendamos algo, el comprimir aire o el generar aire comprimido siempre es dinero. Es dinero en cuanto a temas de producción. Hablamos de que para poder generar aire comprimido necesito agregar energía al aire y esta energía tiene que venir de algún motor o tiene que venir de algún combustible. En este caso, si hablamos de sistemas de autónomos a través de combustible. Un ejemplo sencillo de una fuga, como ven a continuación, es una fuga de 2 milímetros. Es algo bastante pequeño que puede ser no auditible o puede ser auditible dependiendo de la presión que se esté manejando en el sistema. En este caso les pongo un ejemplo sencillo de una fuga a 6 bar. Estamos hablando de una presión de 90 a 92 psi. Esta fuga le puede representar a una empresa un cálculo hablando netamente por hora, 15 metros, 42 metros cúbicos hora, y esto hablando de un tema del año, asumiendo que la empresa es capaz de trabajar 24/7, hablamos de 135 metros cúbicos al año. Estos 135 metros cúbicos al año, nosotros buscamos siempre la manera de la necesidad o qué motor nos generaría este tipo de caudal en todo un año. En este caso hablamos de un equipo de 7 kilovatios o 10 HP, con una potencia específica muy similar. En este caso, asumiendo un costo anual, un costo por kilovatio hora de 10 centavos, que en la mayoría de las empresas en Ecuador se cobra lo mismo, estamos hablando de $1.576 al año. Ojo, esto estaba solamente en una fuga de 2 milímetros, ¿sí? Esta fuga de 1 milímetros, también tenemos otra tablita que nos permitiría calcular unas fugas más grandes. Como les indico, la mayoría de fugas siempre se generan en los consumos, ya que muchas veces tenemos mayor operación o mayor movimiento en los consumos. Estos consumos pueden tener racos, pueden tener mangueras y muchas veces en vez de sustituir la manguera entera empezamos a agregar uniones, empezamos a agregar más elementos y cada elemento se ve sometido a la misma fatiga, lo que termina haciendo que las fugas aumenten. En esta pequeña tabla podrán ver varios diámetros de orificios y lo que equivaldría gastos al año, ¿sí? Cada orificio va a tener una pérdida de metros cúbicos por minuto y esto va orientado a los kilovatios que me tomaría generar esos metros cúbicos minutos de gas de consumo de aire comprimido. Entonces, uno de los más comunes de 6 milímetros que se dan muchas a las empresas son fugas ya auditibles y que por lo general se escuchan cuando la planta está apagada o cuando la planta se detiene. Estamos hablando de $14.000 al año. Esto es un consumo de un equipo de 20 HP
20 o 15 kilovatios, 16 kilovatios. Esto sigue siendo una tabla que tiene un cálculo ponderado a una empresa que funcione 24/7 y su costo de kilovatio hora está en 10 centavos. ¿Sí? La potencia específica asumida del compresor es algo ligado en el aire comprimido, se asume es cuántos kilovatios me produce, cuántos kilovatios necesito consumir para producir 100 ppm. Entonces, de esta manera calculo la potencia específica de la mayoría de compresores. El aire comprimido y la distribución. Bueno, aquí es bien importante porque, como les comentaba, lo que importa el aire comprimido en la mayoría de los consumos es dos cosas: el trabajo que realiza y el volumen que necesita en el momento en que se realiza el trabajo. El trabajo en este caso se los digo porque es la presión. ¿Por qué necesitamos presión? Porque necesito mover un émbolo, porque necesito activar un actuador, y ese actuador necesita dos características principales. Una es que le llegue el volumen suficiente de aire y a la presión adecuada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es bien importante saber diseñar estos sistemas? Estos sistemas, primero, dependiendo de la característica del aire comprimido que voy a distribuir, es decir, dependiendo de la aplicación que le voy a dar el aire, puedo escoger diferentes tipos de materiales. Una de las cosas que yo siempre tengo que revisar en el material es el tiempo que me va a durar sometido a temas abrasivos, es decir, a temas de condensado, todo lo que tiene que ver en las impurezas. Les estoy hablando de óxido de azufre, cobre, dióxido de carbono, todo lo que se absorbe que nosotros tenemos en la atmósfera. Y si estamos hablando de que la mayoría de las empresas se encuentran rodeadas de más empresas y producen más gases contaminantes, todo esto lo va a absorber el compresor, aparte de que si los compresores agregan más impurezas al aire, el material que transporte este sistema debe estar considerado o debe estar preparado para no sufrir ninguna oxidación interna. ¿Sí? ¿Por qué es importante que los sistemas que escojamos para transportar el aire no tengan oxidación? La mayoría de oxidaciones, si lo saben bien, generan bultos, generan un sistema inestable dentro de la tubería. La mayoría de fluidos, mientras son más laminales, o sea, mientras su transmisión es de forma más laminal, no tienen pérdidas de presión. Por eso es bien importante, a pesar de todo, que no necesitemos tratar el aire porque la aplicación no me lo pide. Necesito escoger muy bien el material y escoger un material que sea muy duradero. Entonces, de ahí pasamos, al escoger el material, pasamos un poquito a diseñar el sistema. ¿Qué es importante en el diseño del sistema? Bueno, el consumo como tal. Yo cuando empiezo a diseñar un sistema lo comienzo de atrás hacia adelante. ¿Ya? Yo sé cuánto caudal consume el sistema. Entonces, ¿cuál es mi preocupación de ahí en adelante? Tengo que suplirle dos cosas: la presión, que es la que se van a hacer encargar de hacer el trabajo, y el caudal necesario para que la presión no se vea disminuida. ¿Sí? En este caso, hay varios tipos de diseño. Pensemos en algo: el diseñar una tubería más grande de lo que me piden nunca va a ser un problema, porque voy a tener una posibilidad de crecimiento. Cuando yo diseño una tubería, tengo que pensarla en diseñarla siempre pensando en un 30% de crecimiento futuro, ya que la inversión inicial siempre por lo general es elevada. Ahora, este diseño de 30% de crecimiento futuro va a ser en nuestras líneas principales. Les estoy hablando de sistemas como anillo, como los que pueden ver en la presentación, o dependiendo si ustedes desean generar líneas abiertas. Ambos sistemas se pueden calcular y hay muchos software, hay muchos toolbooks en internet que nos permiten hacer cálculos. Otras cosas son de forma mnemotécnica que se utilizan a través de ábacos. ¿Sí? Esos ábacos los pueden conseguir en distintos manuales o si desean más adelante se les puede facilitar. En tal caso, una de las cosas que, como les indicaba al comienzo, es mientras mayor presión yo tenga que generar o mientras mayor presión tengo que agregarle mi aire para que al final llegue a la presión que necesito, es más costo energético. Si yo diseño bien una red, no debería suponer o aumentar 1.5% de la presión de generación. Es decir, si yo tengo un consumo de 6 bar, máximo debería tener 6.7 o máximo 7 en la generación de presión. ¿Qué ocurre en la mayoría de casos? Empiezo a tener pérdidas por diámetros que no se escogieron bien, empiezo a tener pérdidas porque la tubería ya es antigua y utilicé un material que se oxida por dentro, y empiezo a tener precipitaciones o flujos turbulentos que me generan mayor presión. Una de las cosas más sencillas para nosotros es ir a subir la presión de generación. De esa manera le puedo otorgar a la máquina lo que necesite y puedo mantener
la operación. ¿Sí? Entonces, comencemos primero con la red principal. La red principal siempre se escoge de dos tipos. Por lo general, se trata de que al mismo punto de aire comprimido tenga dos entradas de aire, es decir, el aire provenga de dos sitios. Por eso una de las recomendaciones es siempre tener un anillo cerrado, para que de esta manera se ecualicen las presiones o se igualen las presiones y siempre no tenga caídas de presión al finales o los puntos más lejanos de la red debido a consumos iniciales fuertes. ¿Sí? Bueno, otra de las cosas importantes de la manera de escoger la distribución es el espacio físico que tengamos. Por lo general siempre se manejan troncales o anillos grandes de alto diámetro, como les digo. En esto siempre tratemos de dimensionarlos un 30% por encima de lo que se piensa consumir. Todas las plantas o todas las industrias siempre tienen una proyección a crecimiento, y volver a cambiar una línea principal, volver a cambiar todo el sistema de aire comprimido desde la generación hasta el punto de consumo resulta ser bastante costoso. Entonces, en el momento de realizar una primera inversión, es buena práctica realizarla bien y pensando en el crecimiento futuro que pueda tener la empresa. ¿Sí? Bueno, también el tema de los consumos, cuando yo escojo el material, necesito revisar muy bien que el material sea el adecuado al tratamiento, como lo indiqué, y que el material cumpla con las normas. Por eso aparece el color a la tubería. La norma aquí en Ecuador, el RAL es un azul celeste. Pueden revisarlo. Va a depender mucho porque la mayoría de empresas manejan muchos fluidos, manejan muchas energías. Entonces, cuando vean un color azul celeste, puede indicar siempre que es aire comprimido. Por lo general, el verde es agua, el rojo es sistemas contra incendio, el azul está indicado aire comprimido. Van a conseguir colores grises que van a tener un TAC. En este caso los utilizamos para sistemas de alta presión, donde la presión se supera los 16 bar, o estamos hablando por encima de hasta 10 bar, que ya tenemos que escoger materiales más fuertes. Por ahora, le doy el pase otra vez a Pedro. Le doy muchas gracias. Cualquier duda, por favor, estamos a las órdenes. Muchas gracias, Luis, por tu exposición. Les recuerdo a todos los asistentes, si tienen alguna pregunta, por favor, usar los canales que les habíamos indicado. Como les indicamos en un inicio, contamos con la presencia de Ecofluid en este webinar y damos el paso al ingeniero Víctor Biel, que es el director de ingeniería de Ecofluid, para que continuemos con el webinar. Bienvenido, Víctor. Buenas tardes en España. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes aquí. Bueno, vamos a hablar hoy de el por qué más o menos seleccionamos el material de aluminio en Ecofluid, ¿no? Primero hablaremos un poco sobre Ecofluid, hacemos introducción a la empresa, nuestro sistema y el por qué seleccionamos también este material. A ver. A ver si déjame pasar. ¿Quiénes somos, no? Vale. ¿Quiénes somos? Ecofluids es una empresa que se dedica al diseño, la fabricación y la venta de tuberías y racores de aluminio. Ecofluid se fundó en febrero de 2011 por la asociación de Miguel Cerda y Luca de Liberto, ambos con mucha experiencia en el sector. Ambos trabajaban antes en empresas separadas y decidieron juntarse porque tenían una idea en común. Querían desarrollar una línea de tubería y de racores en aluminio, pero que fuera totalmente diferente a la competencia. Y junto con el ingeniero Giacomo, nuestro antiguo ingeniero que ahora se ha retirado, decidieron desarrollar el primer racor en tamaño 40 que iba a ser diferente a lo que había en la competencia, iba a trabajar de manera diferente. Y al hacerlo, entonces, han ido poco a poco desarrollando y mejorando el producto. Es decir, ellos consiguieron hacer un producto con un anillo de bloqueo en inoxidable, en acero inoxidable,
el cual al presurizar el racor consigue agarrar mejor el tubo. Es decir, es de los pocos racores que cuando llegas a una presión muy elevada, hablamos de los 100 bars en baja presión, no se escapa el tubo llega a romper antes de escaparse de dentro del racor. Esto con muchos productos de la competencia lo que va a pasar es que cuando haces pruebas de presión a alta presión, el tubo antes de romper se va a salir escapado. Entonces, lo que buscaban Luca y Miguel era poder utilizar este sistema incluso con líneas de alta presión, no solo para baja presión. Una vez desarrollado este primer racor, y la empresa yendo creciendo, hemos intentado siempre mejorar y ampliar nuestra gama. Ahora estamos desarrollando una gama mayor, estamos trabajando con diámetro de 250 milímetros y somos de los únicos en el mundo que fabricamos este material. Y estamos siempre trabajando para mantener siempre nuestra filosofía de ser siempre diferentes, mantener una alta calidad y ser un material siempre eficiente. ¿Dónde estamos? La sede de Ecofluids está situada en España, pero tenemos presencia con oficinas propias en varias zonas del mundo. Tenemos una en China, en Singapur, en Francia, en Reino Unido, en Italia, donde se encuentran Giulia y Luca, y también en Francia. Y podemos dar así servicio, no solo servicio de venta, sino servicio técnico desde varias partes del mundo. Y aparte contamos con nuestros distribuidores, como por ejemplo Indutorres, que da servicio también en países como Ecuador. Nuestro rango, y bueno, nuestra línea, ¿no? Es decir, nuestro rango ya veis que trabajamos desde diámetros pequeños, desde el diámetro 20 hasta el 250. Y siempre tenemos una idea clara. Es decir, nosotros buscamos que el material sea resistente. Cuando se trabaja con aire comprimido es un riesgo. Es un material es un sistema que si hubiera cualquier problema de accidente puede generar mucho daño. Se puede romper muchas cosas, puede causar muertes. Entonces siempre cuando se diseña un producto de aire comprimido nuestra idea siempre es la resistencia. Necesitamos que el producto aguante la presión y estar nosotros seguros que cuando está instalado no va a pasar nada. Por eso nosotros cuando realizamos nuestros proyectos tenemos los dos sistemas, ¿no? Tenemos el sistema de baja presión y nosotros hacemos las pruebas a 175 bars. Tenemos que el producto aguante lo máximo posible. Sabemos que el tubo puede romper antes, pero que el producto, lo que son los racores, tienen que aguantar mucho más. Los racores, el tubo de baja presión de 20 y 25 sabemos que aguanta 300 bares casi, pero queremos que aguanten más. Cuando trabajamos ya en alta presión, buscamos muchísima más presión. Ya buscamos casi los 500 bars en tubos pequeños y los 300 bars en tubos ya mayores, como 63, 50. Por eso, por ejemplo, tenemos esos dos sistemas para probar el producto Ecofluids. Tenemos un sistema perdón. Trabajamos con presiones de 175 bar para pruebas de racores de baja presión y 300 bars para racores de alta presión. Y como podéis ver, tenemos una línea que también incluye el producto se puede utilizar tanto para aire como para vacío, para nitrógeno y también para la línea de alta presión, que es con el tubo más grueso, se puede utilizar para aire a alta presión a 70 bars y para aceite a alta presión también, con 70 bars. Vale. ¿Por qué se elige el aluminio? ¿No? Ahora más que nunca, una empresa cuando tiene que tomar una decisión, aparte de que ésta sea efectiva y que sea productiva, también tiene que ser sostenible. Ahora se está centrando todo mucho más en la sostenibilidad. Cuando se busca una solución óptima
para el aire comprimido, uno de los sistemas que más ventajas da es los sistemas de aluminio, es decir, las instalaciones hechas con racores de aluminio, ya que el aluminio es un material que es totalmente fiable, es decir, es muy ligero, pero tiene mucha resistencia. Es decir, es fácil de cortar y es fácil de trabajar, pero tiene una larga vida y es duro. Es decir, no se va a deformar con el calor, como por ejemplo muchas veces tuberías de plástico o de PVC que con el calor se pueden deformar. Por ejemplo, si hubiera un foco de calor cerca o un incendio, sabemos que esas tuberías se van a deformar y entonces va a hacer una catástrofe. Y también sabemos que es un material que es altamente sostenible. Es un material que se llama verde, ¿no? Un green metal, que realmente, es decir, que se puede reciclar. Es más barato reciclarlo que fabricarlo de material cero. Entonces, la mayoría del aluminio que se encuentra en el mundo ya es reciclado. Perdón. Ecoflis diseña sistemas de aire comprimido usando aluminio por sus características inimitables, que ofrecen nivel más alto de rendimiento, eficiencia excepcional, gran simplicidad de uso y, por supuesto, un respeto importante por el medio ambiente. ¿Qué pasa? Pues estas son las razones por las que decidimos nosotros desarrollar nuestro producto en aluminio. Sabemos que es un material que es reciclable, es ligero y también tiene otra de las ventajas que tienen es que tiene muy baja corrosión atmosférica. Es decir, no es como materiales como el hierro, que se va a oxidar si no está tratado. Y también tiene una buena resistencia a la temperatura. Podemos trabajar con nuestros racores, trabajamos desde los menos 30 grados hasta los 150 grados aproximadamente Celsius. Vale. ¿Por qué utilizamos aluminio otra vez? Perdón. Es un material no permeable, es decir, no deja que los elementos ligeros y gaseosos penetren a través de él, no deja que los agentes químicos puedan entrar dentro del tubo y afectarle. Y los gases nobles, perdón. La instalación sufrirá... esto hay un error aquí, perdón. La instalación no sufrirá cambios estructurales debido a los rayos UVA, ni daños o pérdidas causadas por la expansión térmica. Tenemos un material que expande muy poco comparado con otros y no tiene... ¿cómo se dice? Lo máximo que puede afectarle los rayos UVA al sol es que va a perder un poco de color, no va a afectar ni al tubo ni al racor el sol. Sabemos que el aluminio tiene una alta resistencia a la presión, como hemos hablado. Permite la conductividad eléctrica entre tubo y racor. Si se quiere mantener si se quiere evitar que pueda tener descargas estáticas, electrostáticas, se puedan hacer sistemas para que se pueda... para conectar toda la instalación a tierra. Entonces, no evitar cualquier problema de descargas electrostáticas. Tiene una larga vida útil. Nuestro material tiene una garantía de 10 años, que está limitada por el O-ring, más que el aluminio. Y, como hemos comentado, no se deforma por las altas temperaturas ni por la oscilación térmica. Tiene un coeficiente muy pequeño de expansión lineal, es ignífugo y trabaja muy bien con cualquier compresor, no le afectan ni los aceites y minerales ni los sintéticos, no tiene ningún problema con ellos. Y por último, que las instalaciones realizadas con material EcoFluid son fáciles de montar, ya debido a su ligereza y al sistema que tenemos de montaje que veremos más tarde. Y
y pueden ser utilizadas en cualquier entorno. Otro material que se puede usar, pero otro material disponible para instalaciones de aire comprimido es el acero inoxidable, que normalmente se basa en sistemas press-fit, los cuales han sido diseñados para sistemas de agua, pero que han sido adaptados después para utilizarlos con sistemas de aire comprimido. Lo que pasa es que estos tienen una serie de desventajas comparados con los sistemas de aluminio. Primero, no se pueden utilizar con compresores oil-free sin hacer una modificación. Normalmente las juntas que llevan los racores de press-fit suelen ser de PDM y normalmente suelen degradarse con aceites sintéticos o aceites minerales de los compresores. Por eso es recomendable o sustituir todas las juntas o no utilizar realmente el press-fit. Y otra desventaja es el precio. Sabemos que el acero inoxidable tiene un precio más elevado que lo que es el aluminio. Pues vemos que también al estar limitados por las juntas EPDM, pues las temperaturas de trabajo son diferentes. Y otra desventaja es que la instalación es más difícil. Necesitas herramientas específicas para poder instalar los sistemas press-fit y una vez instalado sabes que no vas a poder modificar tan fácilmente. Es decir, o cortas el tubo para eliminar algún racor o no puedes hacerlo. Los sistemas como por ejemplo los modulares, como los sistemas EcoFluids, siempre puedes desenroscar, quitar el tubo, añadir otra pieza o modificar la instalación y esta realmente, pues una vez pensado, ya no puedes modificarlo. Y otra desventaja que tiene es que el sistema de sellado depende mucho del prensado. Es decir, y si no se prensa bien, puedes tener fugas y tienes que ir repasando una a una. Muchas veces cuando tienes una instalación y tienes a un instalador inexperto puede tener mucha fuga si no ha prensado bien todas las juntas. Otro material que se usa también mucho y que es así económico es el plástico, el PVC. Pero este material ya tiene otra vez problemas, ya por ejemplo con los rayos UVA, ya que muchas veces pueden llegar incluso a deformar el material, puede verse que derrite un poco el material e incluso debilita, ya que los afectados también tienen un coeficiente de expansión mayor, una expansión lineal por los cambios de temperatura, entonces si hay oscilación en la temperatura, incluso se pueden producir roturas o se pueden producir daños en la instalación. Y este material, comparándolo con el aluminio, sabemos que no ofrece tanta resistencia interna. Sabemos que tiene que ser más grueso para poder resistir la misma presión. Es decir, un sistema de plástico tampoco puede utilizarse para líneas de vacío, ya que normalmente suelen... ¿cómo se dice? Perdón. Colapsan al vacío normalmente, no tienen la resistencia interna como para mantener la presión desde el exterior. La instalación, la vida no es tan larga como la del aluminio y muchos de nuestros materiales son inflamables, es decir, si hubiera por ejemplo un accidente en una factoría y hubiera un fuego, es un sistema muy peligroso, ya que si por el fuego se llega a reventar una tubería de aire comprimido, puede estallar toda la instalación. Puede provocar un gran incendio. ¿Qué pasa? Perdón. Si queremos referencias de instalaciones en Europa, de lo que es en Europa y en todo el mundo, de instalaciones realizadas por nuestros distribuidores, podemos encontrar pues, instalaciones en edificios de Amazon, en almacenes. Todos los centros de distribución que se han hecho aquí en España, la mayoría están hechos con el sistema EcoFluid, se han hecho en Reino Unido, se han hecho en Francia. Se hizo la instalación de un hangar entero de Airbus
aquí en España. Se ha hecho un aeropuerto en Heathrow. Tenemos supermercado, una línea de supermercados aquí en España, Mercado, donde se ha hecho instalación del aire comprimido por parte de Ecofluids, y otros más, como podemos ver aquí en la diapositiva. ¿Qué diferencia nuestro sistema del de la competencia? ¿No? Es decir, nuestro sistema es único. Decimos. Normalmente se diferencian en 2 puntos. Ya una es por el sistema de sellado mecánico y el sistema de hidráulico, bueno, y el sellado hidráulico del Racor. Cuando hablamos del sistema de sellado mecánico, hablamos normalmente de lo que es el anillo de bloqueo de acero inoxidable. Si nos fijamos en la imagen, se ve muy mal, pero se puede observar que la tuerca tiene un final cónico, el cual es igual al sistema del anillo de bloqueo de inoxidable. Entonces, cuando se introduce el tubo y se aprieta la tuerca, con el cono apretamos el cono de la tuerca y con el cono de la tuerca se aprieta el cono del anillo de inox y se cierra al torno al tubo. Una vez puesto el sistema en presión, cuando el tubo intenta salir, este empuja consigo mismo, bueno, estira con él mismo el anillo de inoxidable, el cual tiende a cerrarse más por el cono que tiene la tuerca igual. Entonces, cuanta más presión, más agarre tiene el sistema. Por eso el Racor no puede escapar, y normalmente cuando nosotros hacemos las pruebas de alta presión, rompemos el tubo antes de que escape. Y otro de los puntos que diferencia nuestro sistema de muchos de la competencia es que el sellado hidráulico del Racor es independiente del sistema de cierre. Es decir, nosotros trabajamos con una junta GNBR, la cual está dentro de su asiento, de su ranura, y está diseñado ya para tener la interferencia correcta con el tubo. Es decir, no depende del apriete del operario. Es decir, sabemos que el sellado hidráulico del Racor está garantizado por nosotros, no está garantizado por el instalador. Una vez está montado el Racor, sabemos que si está montado bien no hay ningún problema. Si se deja el tubo fuera está claro que va a haber fuga, pero... Entonces, esas son las diferencias que hay entre nuestros Racores y los de la competencia. Muchos de la competencia dependen mucho del instalador, el que hace el apriete de la tuerca, el cual actúa sobre la junta. Entonces, esta es una diferencia. Y trabajando con este sistema de Ecofluids, nosotros somos capaces de utilizar el mismo Racor para instalaciones de alta presión, las cuales llegan con presiones de trabajo de 70 bars, las cuales en nuestras instalaciones hemos hecho pruebas destructivas y hemos llegado a más de 300 bars. Vamos a ver un pequeño vídeo de... Unos simples pasos aseguran el correcto ensamblaje de los tubos y Racores Ecofluids. Si necesita acortar un tubo, después de cortar recuerde usar el achaflanador interno para no dejar residuos. Y el externo para evitar cortar la junta del Racor. Marque el tubo, así sabrá cuando está insertado completamente en el Racor. Para mejorar el ensamblaje, puede lubricar el tubo con agua y jabón. Afloje la tuerca. Compruebe la alineación axial del Racor y el tubo para no comprometer el correcto funcionamiento del anillo de bloqueo. Complete el apriete de las tuercas utilizando una llave para que el anillo pueda hacer su trabajo y empiece a arañar el tubo, pero deténgase cuando la tubería empiece a rotar.
Poniendo la instalación gradualmente bajo presión, el anillo se aprieta y penetra en la tubería, por lo que el Racor ya no puede deslizarse. Siga todos estos pasos y la instalación será segura. Víctor, estás en mute. Perdón. Estaba viendo que creo que ha habido un error y creo que tenemos dos vídeos seguidos iguales. Porque este es el vídeo, aquí debería de estar el vídeo corporativo de Ecofluids. Si miramos la próxima diapositiva, creo que hay otro vídeo y este supuestamente era un vídeo de facilidad de ensamblaje, es decir, de mostrar cómo se monta el sistema Ecofluids, es decir, lo fácil que es y creo que ha habido un error, no sé si Julia podrá ayudarnos. En el segundo video está el video corporativo, me parece, Víctor. ¿Sí? Vamos a ver. No, espérate. Creo que es el mismo, es decir, que lo acabo de revisar en la presentación y no me he dado cuenta que estaba igual. Déjame un minuto. Ya comparto yo el video corporativo de Ecofluid en un minuto. Muchas gracias. Ahí nos pueden confirmar si ven el video. Sí, se ve. Para contener los elementos aire, agua, nitrógeno, líquidos antiincendios, aceite, vacío. Para conducir su fuerza, su energía y su flujo. Para respetar todas sus características que siempre los llevan a la meta. Cuando la industria busca eficiencia y seguridad, los Racores y tuberías Ecofluids responden con soluciones innovadoras y ecológicas con un rendimiento diario extraordinario. Todo fluye suavemente en nuestros productos gracias a la determinación que nuestro equipo de diseño dedica a la búsqueda de soluciones de ingeniería que impulsan los estándares del sector. Esto se demuestra mediante las pruebas de estrés a los que se somete cada uno de nuestros productos. Los resultados muestran una resistencia a la presión 5 veces mayor que los productos de la competencia. Esto significa seguridad y rendimiento. Significa que nuestros productos no permiten al tubo deslizarse. Significa respeto por su trabajo y protección. Con el valor añadido de la atención al medio ambiente, que nos lleva a usar un 90% de aluminio reciclado, porque hoy no hay innovación real si no aporta también beneficios en términos de sostenibilidad. Así es como nosotros lo vemos. Nuestros Racores no son solo uniones, sino que son el punto de encuentro entre la necesidad y la certeza.
Listo, Víctor. Entonces, esta es la presentación de Ecofluids. Por nuestra parte ya hemos finalizado. Ahora Sí, le damos la palabra a Quería, Víctor, que nos ayudes. Vamos a realizar unas preguntas que estaban en el chat, que Julia ya los respondió, pero creo que es importante que se socialice con el resto de asistentes. La primera pregunta es del ingeniero Jonathan Alemán. Nos pregunta la aplicabilidad del aluminio en el sector hospitalario, si es recomendable para sistemas de aire comprimido. Y la consulta específica es por el contenido de plomo que contiene el aluminio. A ver, eso depende mucho de lo que es la normativa de cada país. Es decir, depende de lo que habla la norma de cada país. Nosotros no trabajamos normalmente con Ecuador, deberíamos de revisar a lo mejor la normativa para poder verlo. Y revisar a lo mejor la relación, bueno, como dice él, si tenemos la cantidad de plomo presente en nuestras aleaciones y ver si es compatible o no. Normalmente nosotros tenemos un certificado con el cual declaramos que nuestro producto no altera la calidad del aire. Entonces, en ese caso, es decir, siempre que esté filtrado antes el aire correctamente, nuestro producto no va a afectar a la calidad del aire. Por eso en muchos países sí que se llega a utilizar en sistemas alimentarios y en sistemas médicos. Pero no sé la normativa de Ecuador cómo estaría. Deberíamos de revisar un poco lo que son las aleaciones y ver si se cumple o no. Bien. La otra pregunta es, ¿qué normativa cumple Ecofluid para el tema de tuberías, si la americana o la europea? Trabajamos con las dos. Sí. Trabajamos tanto con norma europea como norma americana. Es decir, intentamos siempre que nuestros racores, por ejemplo, a la hora del diseño, siempre trabajamos con un valor de resistencia que cumple con las dos normas. Normalmente la americana suele ser más exigente y nos pide que cuando realizamos las pruebas de burst pressure se realice con un factor de 4,5, casi 5, el valor de presión de trabajo. Por eso nosotros hacemos las pruebas de presión y llegamos a más de 80, tiene que llegar a más de 82, si no me equivoco, para sistemas de baja presión y más de 312 para sistemas de alta presión. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es si es que hay algún producto de Ecofluid o si es compatible el vapor con sistemas de vapor, la tubería de aluminio. Realmente no, porque puede provocar, creo que lo ha indicado Julia, que puede provocar daños en el aluminio. Es decir, nos hemos dado cuenta que nosotros antes teníamos una línea de Ecofluid para agua, pero el problema que tiene es que no toda el agua tiene los mismos contenidos. No sabemos, a la hora de utilizar sistemas de agua, no sabemos el pH y el nivel de cloro que tiene el agua, nosotros no lo controlamos. Y no es lo mismo igual en la medición que a lo mejor lo que tienes en el uso. Entonces, siempre puede provocarse que haya sulfatación o haya algún problema por el aluminio dentro de las tuberías. Entonces, no se recomienda utilizar el producto con agua o con vapor, ¿no? Excelente, muchas gracias. Tenemos una consulta adicional de Industrias Dakar, son fabricantes de baterías. Nos consultan si los colores de las tuberías que manejamos tienen alguna norma. ¿Tienen alguna qué? Norma. Norma, normalmente sí. Es decir, nosotros trabajamos con normas europeas y normas... bueno, normalmente todos los colores van relacionados a la norma del país. Es decir, por ejemplo, la norma en España indica que el tubo tiene que ser en gris, un RAL 5004. El tubo de baja presión tiene que ser un azul. Bueno, en otros países, por ejemplo, se indica que el tubo tiene que ser el azul celeste, que es el 5012, el RAL 5012.
y para cada tubo en cada país se indica de una manera. Pero normalmente nosotros tenemos los colores para cada país, intentamos trabajar con el sistema que nos piden. Por ejemplo, si en Ecuador se trabaja en azul, normalmente vosotros nos vais a pedir el azul para el aire. Y para otros sistemas, como habéis dicho, el gris para vacío y otros, y el verde para sistemas de agua también los teníamos antes. Perfecto. Excelente. Bueno, conforme tengamos más preguntas, las vamos socializando igual en el webinar. Agradecemos mucho al ingeniero Víctor Biel, director de Ingeniería de Ecofluid. Muchas gracias, Víctor. De nada. Le doy el paso nuevamente al ingeniero Luis Ramírez. Vamos a continuar con referencias locales. Hemos realizado proyectos directamente como Indutorres con este producto de Ecofluid para redes de distribución de aire comprimido. Bueno, conversarles un poquito de la experiencia. Yo tengo ya casi 8 años instalando esta tubería acá en Ecuador. Y como Indutorres pues tenemos un poco más de tiempo instalando esta tubería. El aluminio, como lo decía Víctor, es bastante sencillo de instalar. También el sistema Ecofluid como tal es bastante sencillo de instalar. Sí, como lo indicaba, aunque se esté alineado o demás, es bastante sencillo. También su compatibilidad o su cantidad de accesorios para derivar a otros sistemas de tubería, por ejemplo, en empresas donde realiza el lavado continuo con ácidos que pueden deteriorar el aluminio, se pudiera manejar redes a la altura de aluminio y poder trabajar con otros materiales que sean capaces de manejar los sistemas por los ácidos o los líquidos corrosivos que puedan afectar el aluminio. En este caso, hemos tenido experiencia acá de hacer distintas combinaciones o adaptarnos a lo que pueda tener el cliente en este caso. A continuación vamos a hablar un poquito de las cosas que hemos hecho acá en Ecuador. Bueno, uno de los proyectos más emblemáticos que está ahorita es el Metro de Quito, lo que está ejecutando Acciona, y ellos nos contrataron hace 2 años para realizar todo lo que es la distribución del sistema, tanto de generación de aire comprimido como la distribución del sistema de aire comprimido. Estamos hablando de 3.300 metros de tubería, que van desde los diámetros de 20 a 110 milímetros, y como les indicaba al comienzo, pues lo que es 110 milímetros siempre por lo general es la línea principal, y las demás ramas terminan siendo para los consumidores, que son los pequeños que están acá. Estas son unas muestras de las instalaciones. Vemos el cuarto de compresores, vemos todo el tema de la instalación de lo que tiene que ver la tubería, y al final pues su sistema de distribución de aire comprimido. También tenemos Saimela del Ecuador. Con Saimela del Ecuador tenemos una relación un poquito más larga, pero como lo pueden ver también contamos con una instalación bastante grande de 1.130 metros. Saimela del Ecuador está encargada de hacer productos cosméticos y pañales. Es una de las empresas más grandes en este rubro acá en Ecuador. Esto también es un poquito de Saimela. Tenemos a Grupasa. Grupasa es un grupo de empresas que hace papel en Guayaquil. Con ellos tenemos 620 metros de aluminio instalados. Este proyecto se ejecutó en el 2019 y tenemos los diámetros de 20, 63 y 25. Bien, como les indico, es bastante sencillo de instalar, no necesita grande soportería, no necesita, por lo general se habla de dos abrazaderas o 2 soportes por cada 6 metros de tubo. Dependiendo un poquito del diámetro, podemos aumentar, pero en este caso con eso es suficiente. Grupasa, fotos de Grupasa, donde se ven el tipo de consumidores finales. Tenemos también una rosera en Guayaquil, en el sur de Guayaquil, que manejamos. Esta instalación se hizo en el 2018, estamos hablando de 800 metros, y vamos desde diámetros de 63 a 25 milímetros. Un poco también de las fotos. Nos vamos con el grupo Alcax. Ellos son una empresa de plástico y se instaló en el 2017 720 metros de tubería, entre esos diámetros de 110 a 25 milímetros.
Cada uno de ellos pues podrán ver distintas distribuciones. En este caso tenemos anillos cerrados con versiones de malla y demás. Es bastante versátil. Una de las cosas que siempre me ha agradado de esta tubería es, por ejemplo, empresas como Seimela o como otra que vamos a ver más adelante, que es San Miguel Industrias. Por lo general, todos los meses están pidiendo alguna modificación o alguna instalación nueva. Lo que comentaba Víctor es la fácil, la manera sencilla que tiene de poder modificar cualquier instalación y no necesitamos en realidad reutilizar, se puede reutilizar casi todos los accesorios y no necesitamos pérdida, en este caso de accesorios. Más que todo, si se realizan cortes en tuberías y demás, pudiéramos hablar un poquito de pérdida de tubería, pero en cuanto a los accesorios son bastante reutilizables. San Miguel Industria es una empresa en Guayaquil, queda bastante cerca de nuestra matriz. Tiene instalaciones de 1200 metros y van desde 90 milímetros a 25 milímetros. Como le comento, hablamos de una instalación bastante grande, pero son empresas que por lo general mes a mes nos están comprando una pequeña instalación. Un poquito más de San Miguel Industrias. Tenemos una empresa en Cuenca, Continental Tires. Esta instalación se hizo a finales del año pasado, en el 2020. Y tenemos instalaciones de 200 metros que van desde 90 milímetros a 40 milímetros. Un poquito más de Continental, para que vean la distribución de la tubería. Y tenemos Grupo Bimbo, una empresa de pan. En este caso solamente manejamos el cuarto de compresores y tenemos una instalación de 80 metros. De 73 a 25 milímetros, se realizó en el 2019. Otra foto del cuarto de compresores del Grupo Bimbo. Y tenemos Protison. Esta empresa también tiene un poquito más de tubería. Hablamos de 1338 metros, de diámetros desde 101 milímetros a 17 milímetros. Esto se realizó en el 2017, como lo pueden indicar acá. Y tenemos nuestra empresa como Indutorres, tenemos una distribución, una producción de gases. En este caso es una pequeña planta bastante compacta que tiene 200 metros. Se encuentra en nuestra matriz en Durán, que tiene instalaciones de 63 a 25 milímetros. Un poquito más de Gasexa. Arca Tonicorp es uno de los ejemplos que le comentaba. Esto es una empresa en Guayaquil que se encarga de productos lácteos y tiene 1200 metros de tubería instalada de 100 milímetros a 25 milímetros. Es un pequeño ejemplo de lo que le comentaba de las uniones de tecnologías. En este caso ellos manejan limpiezas con ácidos abrasivos que pueden causar daños en el aluminio, y lo que hacemos es toda la distribución principal se hace en aluminio por su rapidez de instalación y por su seguridad, y las bajantes en este caso las terminamos de acero inoxidable para no tener ningún inconveniente. Un poquito de Tonicorp, el cuarto de compresores. Equatalcol, una empresa de Guayaquil, 300 metros de longitud. Ellos tienen tanto una edición en Guayaquil como acá en Quito. Ambos tienen tubería de aluminio, pero la de acá de Quito o el norte de Quito es bastante pequeña, son 300 metros de tubería. Tenemos de 63 a 25 milímetros. Un poco más, terminando la presentación, otra vez agradeciendo a todas las personas y a los asistentes. Por favor, cualquier otra inquietud que desean saber, nos la hacen llegar. Con gusto estaremos para responderlas. ¿O queda alguna duda? Bueno, entonces, sin más que decirle, agradeciéndole su tiempo, esperemos haya quedado claro. Como les comentaba al comienzo, no sé, lo importante de escoger bien el material, realizar una buena inversión al comienzo en tubería nos puede ahorrar muchas molestias, nos puede ahorrar muchos paros de planta y muchos temas en cuanto a cuando hablamos de producción de alimentos y demás cosas ligadas a industrias que necesitamos una calidad de aire bastante fuerte. En el tema del aluminio es bastante sencillo. Muchas de las cosas, hay muchas pequeñas empresas que no están acá. Acabo de ver una pregunta. Muchas de las empresas pequeñas que tienen instalaciones pequeñas no están acá, que no pasan de 20 metros, que también tenemos. Hablamos de madereras, hablamos de talleres de pequeños que nos han hecho instalaciones.
Respondiendo a la pregunta de Max Carrión, cada tramo de tubería, bueno, va a depender un poco, pero la mayoría de todas las tuberías, desde 25 hasta 250 milímetros, vienen en el tramo de 6 metros. En 20 milímetros tenemos tramos de 4 metros y de 6 metros, pero por lo general acá se trabaja con 4. Ok, Ernesto Torres acaba de responder que la tubería es el RAL, y sí, la tubería cumple completamente con la normativa en cuanto al tema de colores y estándares. Acá en Ecuador nunca hemos tenido problemas en ese tema, lo hemos instalado tanto en hospitales, dependiendo del tipo de fluido que se vaya a manejar, y es bastante duradero. En este caso, no sé si hay otra pregunta en lo que podamos ayudarles, una consulta. Bueno, entonces, sin más que decir, les recuerdo, nuestra empresa la pueden conseguir en nuestras redes sociales para cualquier consulta y nuestra página web, ¿sí? También estamos en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Cualquier consulta, por favor, estamos a las órdenes. Sin más que decir, le agradeciéndoles a todos por su tiempo. Damos por finalizado este webinar, ¿sí? Que se trataba de la tubería de aluminio de Ecofluid. Les agradezco a todos, que tengan un bonito día y un resto de fin de semana. Muchas gracias. Muchas Adiós. gracias. Un saludo. Gracias a todos. Gracias. Víctor, Julia, gracias por su tiempo y su colaboración. De nada, Ningún muchas problema. De nada. Mi nombre es Gracias Javier a ti. Casado. Yo quisiera Sí. felicitar la exposición realizada, realmente muy interesante. Felicito a los dos expositores, muy clara la información que nos han pasado. Nosotros tenemos equipos de inyectos soplados, así que nos queda claro los beneficios que tienen estas tuberías y los equipos. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Estamos a las órdenes. Bueno, hasta luego. Muchas gracias.